Muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a la última conferencia preparada en esta 20ª jornada de filosofía. En esta oportunidad vamos a presentar al profesor Jorge Mittelman, académico de la Universidad de los Andes, que en esta oportunidad nos presentará su conferencia titulada Aprender es recordar, alcances de una paradójica platónica. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a las autoridades, al decanato. La verdad es un privilegio para mí presentar en estas jornadas que se constituyen ya, como conversábamos hace un poco fuera de micrófono, una importante tradición en nuestra comunidad filosófica nacional. Así que estoy sinceramente agradecido de la invitación. Y el tema que me compete compartir con ustedes esta tarde es la tesis del conocimiento como reminiscencia en Platón. Y en particular, la tentativa de volver plausible esta tesis, mostrar cuáles son sus motivaciones y cuál es su plausibilidad con independencia relativa, con cierta independencia del ropaje mitológico con el cual esta tesis, esta teoría platónica se encuentra revestida en sus distintas expresiones en los diálogos. Me voy a concentrar en tres pasajes que me voy a permitir leer y compartir con ustedes acá en pantalla, en los cuales se expone esta tesis del conocimiento como anamnesis, ¿no? El título que ustedes tienen allí en pantalla es un poco más enérgico que el de la presentación, porque efectivamente es una tesis, por decirlo menos, contraintuitiva, ¿no? La verdad es que la noción habitual del aprendizaje se identifica con la incorporación de información de la cual uno se encuentra inicialmente desprovisto, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje está en las antípodas del recuerdo, porque el recuerdo consiste en evocar algo previamente poseído, algo que ya de alguna manera está en nosotros y nos pertenece. Recordar no es nunca adquirir. De manera que cuando Platón formula la paradójica tesis según la cual aprender es recordar, está produciendo una suerte de cortocircuito conceptual, ¿no? Está conectando dos conceptos que se excluyen mutuamente. Y es muy interesante recorrer el modo en que Platón se ingenia para conectar estos dos conceptos tan opuestos entre sí. Veamos entonces el primero de los tres pasajes que he seleccionado para compartir con ustedes esta tesis. Está tomado de la página 72 del Fedón, lo leo acá en la traducción más reciente castellana del profesor Alejandro Vigo, dice el texto. Y lo mismo resulta Sócrates, de acuerdo con aquella explicación que solías, con aquella explicación, si es verdadera, que acostumbrabas a exponer a menudo, a saber, la de que el aprendizaje no resulta ser en nosotros otra cosa que reminiscencia. Ahí en rojo está la palabra mágesis, que significa aprendizaje, y anamnesis, que significa rememoración, el esfuerzo de hacer memoria de alguna manera. También según esta explicación resulta forzoso sin duda que hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello de lo que ahora tenemos reminiscencia. Nadie recuerda aquello que no ha experimentado previamente. Por tanto, es necesario que si hay recuerdo haya habido algo que no fue recuerdo, sino simple contacto con aquello que ahora recordamos. Pero ello sería imposible si nuestra alma no hubiera estado en alguna parte antes de nacer bajo su actual forma humana. En consecuencia, también por este lado, el alma parece ser inmortal, ¿no? En este pasaje lo que tenemos es que se argumenta de modo directo en favor de la inmortalidad del alma, pero una premisa en esa argumentación es la tesis epistemológica, según la cual aprender es recordar. Más explícito es el segundo pasaje, el pasaje tomado de la página 81 del diálogo Menón. Dice Sócrates, así pues, como el alma es inmortal y ha renacido muchas veces, y ha visto tanto las cosas de acá abajo como las del Hades, es decir, todas las realidades, pantagrémata, todas las cosas, no hay nada que no haya aprendido. Que no hay ninguna cosa que el alma no haya aprendido alguna vez, porque las ha visto todas. De manera que no tiene nada de sorprendente que sea capaz, a propósito de la virtud como a propósito de las demás cosas, de acordarse de aquellas que conoció ya en un tiempo anterior. En efecto, dado que todas las partes de la naturaleza están emparentadas entre sí, y dado que el alma lo aprendió todo, nada impide que acordándose de una sola cosa, que es lo que los hombres llaman aprender,
redescubra a alguien todas las demás, a condición de ser valiente y perseverante en la investigación, ¿no? Entonces aquí Sócrates descalifica, ¿no? O resignifica más bien lo que los hombres llaman aprender. Lo que los hombres llaman aprender en realidad no es más que recordar algo con lo cual se tenía ya una familiaridad previa. Y el último de los 3 pasajes que he seleccionado para esta tarde está tomado del Fedro, el hermoso pasaje del carro alado, ¿no? Dice el texto: porque nunca el alma que no haya visto la verdad puede tomar figura humana, ¿no? Está la idea de que el alma, antes de encarnarse en un cuerpo mortal, tuvo acceso a una cierta esfera de conocimiento, y que cada vez que creemos aprender algo en este mundo, en realidad estamos recordando algo que conocimos en otro mundo, en una vida anterior. Conviene que en efecto el hombre se dé cuenta de lo que le dicen las ideas, yendo de muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento, ¿no? Expolona aistesion, a partir de muchas sensaciones hay que ir hacia una sola idea que las reúne a todos. Esto es, por cierto, la reminiscencia de lo que el alma vio en otro tiempo, anamnesis de aquellas cosas que el alma vio en otro tiempo, cuando iba de camino con la divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es, y alzando la cabeza a lo que es en realidad. Por eso es justo que la mente del filósofo sea alada, ya que en su memoria y en la medida de lo posible, uno encuentra aquello que siempre es, ¿no? O sea, a partir de las cosas que son a medias, el filósofo vuelve su mirada hacia el interior de sí mismo y descubre en esa alma un montón de entidades que frecuentó en un estadio anterior a su encarnación corpórea, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí tenemos 3 pasajes canónicos del corpus platónico en los cuales encontramos figuras literarias que podrían distraernos, ¿no? Porque parece ser que la tesis de que conocer es recordar está acompañada de una tesis filosófica y metafísica implausible, según la cual el alma, antes de encarnarse en un cuerpo, tuvo acceso a un mundo anterior, a ciertos objetos inmateriales que recuerda ahora cuando es convenientemente expuesta a ciertos objetos físicos que se asemejan a aquellos objetos inmateriales en algún sentido, ¿no? Bien, vamos a tratar de ver si hay algún núcleo rescatable en esta tesis gnoseológica, si hay algún núcleo epistemológico en esta tesis que uno pueda rescatar de su ornamentación metafísica y casi mitológica, ¿no es cierto? Toda esta figura del carro alado, toda esta figura de la existencia prenatal del alma. Quizá Platón está apuntando en una dirección que sea, por así decir, incombustible, ¿no? Es decir, en una dirección que incluso despejada de todos estos ropajes, hay ahí un núcleo, una tesis rescatable. Bueno, la prueba, Platón desarrolla una prueba de la tesis de que conocer es recordar. Esa prueba ocurre en la famosa escena del esclavo, que ocupa 6 páginas del diálogo Menón, ¿no? Es muy interesante porque por primera vez en un diálogo platónico lo que encontramos acá es que al momento socrático de la refutación, a ese momento en que el interlocutor de Sócrates reconoce que en realidad ignoraba aquello que al principio creía conocer, ¿no? Ahí termina la mayor parte de los primeros diálogos de Platón, con la admisión por parte del interlocutor de que en realidad ignoraba aquello que estaba seguro de conocer. Entonces, ese es el momento crítico refutatorio, el famoso élenjo socrático en el que Sócrates le muestra al presunto experto que en realidad está desprovisto del saber que creía poseer, ¿no? Pero por primera vez en este diálogo asistimos a un segundo momento, a un momento que es más bien ya no crítico refutatorio, sino mayéutico, un momento en el cual Sócrates le muestra a su interlocutor que si bien ignora aquello que creía saber, no se encuentra completamente desprovisto de conocimiento. Eso es muy interesante porque lo que hace Menón cuando Sócrates le pregunta qué es la virtud es intentar varias definiciones sucesivas. Todas esas definiciones fracasan. Y sin embargo, Menón no está completamente desprovisto de conocimiento de lo que sea la virtud, porque al menos es capaz de ejemplificar la virtud. Si bien no es todavía capaz de definirla, al menos ya es capaz de ejemplificarla. Y esa capacidad ejemplificadora que le lleva a uno a aplicar ciertos predicados de manera competente para discriminar los objetos entre sí, ¿no es cierto? Y reconocer que ciertos objetos son piadosos, que otros objetos son impíos, que algunas acciones son justas, que otras acciones son injustas.
que ciertos caracteres son valientes y otros son cobardes. Bueno, todo eso muestra que estamos equipados de un conjunto de conceptos que, aunque no somos capaces de definir, al menos somos capaces de aplicar de manera pertinente. Y entonces, si bien es cierto que ignoramos aquello que creemos saber, no es menos cierto que sabemos también aquello que creemos ignorar. Y este es el segundo paso que Sócrates construye en el Menón. A la refutación inicial de Menón sigue una especie de refutación de la declaración de ignorancia, ¿no? La ignorancia también es parcial. Algo conocemos, porque si no conociéramos algo, ni siquiera podríamos ponernos a investigar. Ese conocimiento confuso que tenemos de ciertas nociones morales y matemáticas es precisamente lo que nos pone en camino de que nos orienta, que nos pone en búsqueda de la definición de la que carecemos. Pero no por el hecho de que no seamos capaces de definir, somos completamente ignorantes de lo que estamos buscando. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el valor y el alcance de la tesis platónica? Formulada así crudamente, la tesis conocer es recordar parece completamente implausible, ¿cierto? Porque, como decía yo al comienzo, aprender es tener contacto con algo por primera vez. Por definición, uno aprende aquello que ignora, ¿no es cierto? Entonces, suponer que cada uno de los objetos con los que uno se encuentra por primera vez, en realidad, uno no los está conociendo, sino que los está reconociendo. Uno no los está, uno no se está encontrando con ellos por primera vez, sino que en realidad los está recordando, o está recordando a propósito de esos objetos, otros objetos que conoció en una vida anterior. Bueno, eso es poco plausible, ¿no es cierto? Parece inicialmente disparatado suponer que todo aquello que encontramos por primera vez, en realidad lo estamos encontrando por segunda, porque ya lo habíamos conocido en un estado anterior a nuestra encarnación corpórea, ¿no? Antes incluso de nacer, conocemos todas aquellas cosas que conocimos, todas aquellas cosas a las que creemos estar expuestos por primera vez, ¿no? Y claro, por supuesto que esta tesis es implausible, pero no es la tesis de Sócrates, ¿no? La tesis de Sócrates está restringida a un conjunto de predicados muy particulares, que son los predicados morales y matemáticos. Hay un par de pasajes ahí en el Fedón, en la página 74 del Fedón, y en las últimas 5 páginas del libro quinto de la República, que nos muestran con mucha precisión cuáles son aquellos conocimientos que, de acuerdo con Platón, no podríamos haber adquirido en nuestra vida mortal. Resulta que estamos equipados de un conjunto de categorías conceptuales que aplicamos de manera competente a la experiencia sensible, pero que no podrían provenir de la experiencia sensible. Y los predicados que Platón tiene en mente son los siguientes: justo, piadoso, bello, valiente, mayor, menor, grande, pequeño, liviano, circular, rectilíneo. En su mayor parte son predicados morales y matemáticos, y ese es el ámbito de aplicación de la tesis conocer es recordar. O sea, Platón está diciéndonos acá, no que, por ejemplo, una persona que nunca ha visitado una ciudad y se encuentra en ella por primera vez, en realidad lo que hace no es recorrer sus calles y conocerlas, sino recordar esas calles en las que nunca estuvo. No, visto así, o por ejemplo, esta tesis, dicho de otra manera, esta tesis no aplica a predicados prustianos, ¿no? Es decir, no aplica a aromas, no aplica a personas, no aplica a paisajes, sino que su ámbito de aplicación no son aromas, personas, paisajes, colores, sabores, sino que son predicados muy precisos, predicados cuyas condiciones suficientes para adquirirlos no se encuentran en la experiencia sensible. Es decir, los predicados que acabo de mencionar son predicados del ámbito moral y matemático que tienen un carácter muy particular que justifica que uno considere que no pudo haberlos adquirido a partir de su experiencia mundana, corpórea, sino que tiene que estar equipado de esas nociones antes de nacer. ¿Qué es lo que tienen de especial estas nociones? De acuerdo con la cual, o en virtud de lo cual, cada vez que las aplicamos a una cosa por primera vez, en realidad las estamos recordando y no las estamos conociendo por primera vez. Bueno, tienen las siguientes características peculiares. En primer lugar, son nociones que no requieren de una gran base inductiva, sino que a veces basta una sola experiencia para adquirirlas de modo ya definitivo. La persona que aprende a contar, ¿no? Sumando las bolitas de un ábaco, ¿no es cierto?, como se aprendía antes, ¿no? O aquella que aprende que 2 más 2 son 4, enumerando ladrillos o enumerando bolitas, no necesita repetir esa operación enumerando nuevas clases de objetos para adquirir el conocimiento matemático correspondiente. Es decir, hay ciertos
ciertas proposiciones que no están sujetas a confirmación empírica ni están sujetas a refutación. Hay ciertas experiencias que hay ciertas proposiciones aritméticas o morales que ninguna experiencia podría refutar, piensa Platón, ¿no? Y eso significa, y ahí va nuestro segundo punto, que esas nociones y esas proposiciones están dotadas de un excedente normativo, podríamos decir. O sea, hay ciertas nociones respecto de las cuales la experiencia sensible se queda corta. Pensemos, por ejemplo, en la noción de justicia. La noción de justicia o la noción de círculo no se encuentran nunca ejemplificadas de manera suficiente en la experiencia sensible, porque no hay ningún círculo que uno pueda trazar a mano alzada que no sea perfectible. ¿Ah? Entonces, puede ocurrir que una persona nunca se haya visto expuesta a un círculo perfecto, todos y cada uno de sus puntos equidisten del centro, ¿no? Y sin embargo, podemos juzgar esa figura, toda figura circular sensible, como más o menos circular. ¿Mm? ¿De dónde sacamos el paradigma que nos permite enjuiciar esos círculos sensibles? Bueno, no los podemos haber extraído de ningún círculo sensible, porque la idea de círculo que tenemos no calza con ningún círculo sensible, sino que es más perfecta que cualquier círculo sensible. Lo mismo pasa con nociones morales como el caso de la justicia. Aquí estoy citando de manera informal lo que podríamos llamar la intuición platónica central, que es la siguiente. Una vez que uno ha comprendido lo que es la justicia, no hay hecho en el mundo que hable contra la validez de ese concepto, aunque no haya nada en el mundo que concuerde con él. Aquí pasa algo muy interesante, y es que aunque no hay ninguna situación en el mundo que sea perfectamente justa, cuando encontramos que el mundo no concuerda con la noción de justicia, no desechamos la noción de justicia como irrelevante, sino que más bien descalificamos el mundo como injusto. Descalificamos la situación a la luz del concepto y no descartamos el concepto a la luz de la situación que no concuerda con él. Entonces pareciera ser que aquí hay ciertas nociones en cuya dirección apunta Platón que tienen un excedente normativo tal que la experiencia sensorial no provee condiciones suficientes para su adquisición. Y más bien son ciertas nociones a cuya luz enjuiciamos la experiencia sensorial como más o menos deficiente, ¿no? Piensen ustedes en la diferencia que hay entre, tenemos en el fondo, parece que tenemos dos clases de conceptos. Hay ciertos conceptos cuyo valor enjuiciamos a la luz de su concordancia con el mundo. Piensen en todas las entidades ficticias, en el concepto de unicornio, ¿no? El concepto de unicornio lo desechamos porque no hay nada en el mundo que concuerde con ese concepto. Pero en el caso del concepto de justicia o en el concepto de círculo, no desechamos esos conceptos porque no haya nada en el mundo que concuerde con ellos, sino que más bien esas nociones nos sirven para enjuiciar el mundo a la luz de su concordancia con ellos. Es muy interesante, parece que a lo que apunta Platón es que tenemos acá dos fuentes de conocimiento. Y a lo que está apuntando Platón mediante la figura de que conocer es recordar, está apuntando a un cuerpo de nociones para cuya adquisición la experiencia sensible mundana no proporciona condiciones suficientes, porque no hay, en estricto rigor, nada en el mundo que concuerde con ello. Qué curioso, si no hubiera en el mundo cisnes, descartaríamos la noción de cisne, tal como descartamos la noción de unicornio porque no hay nada en el mundo que corresponda a ese concepto. Y sin embargo, la noción de justicia o la noción de círculo, lo que hacemos es descalificar el mundo porque no concuerda con tales nociones y decir que el mundo es imperfectamente circular o que es parcialmente justo o que es injusto. Lo que intentamos en tales casos es corregir el mundo a la luz del concepto y no desechar el concepto porque este no concuerda con el mundo, ¿no? Entonces, esa parece ser la moraleja dura de la teoría, el núcleo, podríamos decir, el núcleo incombustible de la teoría platónica de la anamnesis, ¿no? O sea, la metáfora del recuerdo, la metáfora de que el conocimiento es anamnesis, plantea por primera vez en la historia de la filosofía occidental el problema del conocimiento a priori. Ese conocimiento que se aplica a la experiencia sensible, pero que no proviene de ella, y a cuya luz enjuiciamos esa experiencia. Entonces, eso es muy interesante. Naturalmente, de inmediato quien habla de conocimiento a priori piensa en Kant, ¿no? Piensa en Kant. Kant, ¿no es cierto? Como todos recordamos ahí en la introducción de la crítica de la razón pura, dice que aunque todo conocimiento se origina en la experiencia, no todo conocimiento se funda en la experiencia, ¿no? Algo parecido parece tener aquí Platón en mente, ¿no? Estamos equipados de ciertas nociones que, si bien solo se despiertan en el alma a raíz de alguna experiencia que gatilla su activación, pareciera ser que esas nociones nos sirven para evaluar el mundo a la luz de su concordancia o no
con esos conceptos. Por lo tanto, hay un excedente en esas nociones que manifiesta la insuficiencia del mundo para ejemplificarla, ¿no? Bueno, entonces, eso ocurre por primera vez en este hermoso diálogo que se llama El Menón. La anamnesis sigue al momento crítico refutatorio que desemboca en la declaración de ignorancia y hace ver al interlocutor que su ignorancia de ciertas nociones básicas que Platón se propone investigar nunca es completa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el menón, el fedón y el fedro se mueven por primera vez, exploran conceptualmente, filosóficamente por primera vez, una zona nociológica intermedia entre la completa ignorancia y el conocimiento estricto y definicional. Y en esa zona media nos movemos la mayor parte del tiempo, ¿no? Estamos en una zona en la cual conocemos los conceptos de modo suficiente para aplicarlos, pero muchas veces de modo insuficiente como para definirlos, ¿no? Y el propósito de la filosofía platónica no consiste en la adquisición de nociones de las cuales carecemos por completo de antemano, sino más bien en la tentativa de precisar y definir aquellas nociones con las que ya tenemos una familiaridad predefinicional, que es suficiente en todo caso para ejemplificarlas. La urgencia, la urgencia moral de la situación en la cual Sócrates interviene, ¿no es cierto?, en el conflicto del Peloponeso, ¿no?, es una situación que Tucídides ha descrito de manera muy elocuente en la guerra del Peloponeso, una situación de corrupción del lenguaje moral, donde las personas ocupan todo el tiempo las categorías de valiente, de justo, de noble, pero de una manera retorcida, ¿no?, de una manera parcial, de una manera inexacta. Eso muestra que las personas están equipadas de ciertos conceptos morales, que los conocen, que no los ignoran por completo, pero que no los dominan de una manera definicional estricta. Y a Platón le interesa que transitemos desde la habilidad conceptual, de esa familiaridad confusa que tenemos con los conocimientos morales y matemáticos, a la capacidad de definirlos de manera estricta, y a delimitarlos de otros conceptos con los que esos se solapan parcialmente, ¿no? Entonces, ese es el alcance, a mi juicio, correcto de la tesis platónica Conocer es recordar. Hay ciertos ámbitos del conocimiento humano, la moral, las matemáticas, tales que si restringimos la tesis de acuerdo con la cual conocer es recordar, esa tesis se vuelve mucho más plausible. Lo que busca Platón, entonces, mediante la figura de la anamnesis, ¿no?, es que nos reapropiemos definicionalmente de un saber del que no carecíamos por completo, sino del que estamos en posesión, aunque de un modo indistinto y rudimentario. En el fondo, la gran moraleja de la filosofía de Platón es que en materia de conocimiento moral y matemático, nadie parte de cero. Estamos todos equipados por el mero hecho de ser usuarios competentes de un lenguaje, del español, del griego, estamos equipados de un repertorio de nociones que aplicamos de manera relativamente confusa, pero si explicitamos los criterios que subyacen a esa aplicación, podemos alcanzar definiciones rigurosas de esos conceptos que nos permitan aplicarlos de manera mucho más confiable y delimitar aplicaciones correctas y aplicaciones incorrectas de esos conceptos. En el fondo, lo que a Platón y a Sócrates le interesa es la moral. Y claro, hay muchos conceptos que no se explican por análisis. Los conceptos geográficos, por ejemplo, ¿no?, los conceptos fisiológicos, los conceptos zoológicos, ¿no? No es que Platón piense que nosotros estamos equipados de la noción de jirafa y que cuando por primera vez partimos en un safari al corazón del África subsahariana, ¿no es cierto?, y divisamos por primera vez ese animal, en realidad lo estamos reconociendo porque lo conocimos antes de nacer. No, el ámbito al cual aplica la tesis del conocimiento como recuerdo es precisamente el ámbito de aquellas nociones para las cuales la propia experiencia sensible es insuficiente, porque no provee ejemplificaciones perfectas de ese concepto. El concepto de jirafa está plenamente ejemplificado en cada uno de los ejemplares de la especie, pero el concepto de círculo a menudo lo trazamos con mano temblorosa y sin embargo la noción de círculo que tenemos no es la noción de una figura temblorosa, digamos, ¿no?, todos y cada uno de cuyos puntos no equidistan del centro.
estamos equipados de una noción muy rigurosa, a cuya luz juzgamos como más o menos imperfectos los círculos que trazamos a mano alzada. Por lo tanto, el concepto de círculo no tiene condiciones suficientes en esa experiencia y no proviene de ningún círculo visible. Entonces, mi propuesta aquí es considerar que, que el núcleo incombustible de la teoría platónica de que conocer es recordar puede separarse de sus ilustraciones mitológicas. Que ese núcleo apunta en dirección de que estamos provistos de un conocimiento a priori, que nuestro conocimiento tiene dos fuentes, la experiencia, pero también hay ciertos conocimientos, hay ciertos conceptos de los que estamos equipados, para los cuales la experiencia no provee condiciones suficientes de su formación. Y entonces la moraleja es una moraleja kantiana, ¿no? Si bien todo nuestro conocimiento puede decirse con los empiristas, ¿no?, que todo nuestro conocimiento comienza en la experiencia, hay una cantidad de nociones que parecen no fundarse en ella y que, a cuya luz evaluamos la experiencia. Y es llamativo, Platón es quizá el primer filósofo en percatarse de ello, es llamativo que hay ciertos conceptos que desechamos si no concuerdan con el mundo, pero hay otros conceptos, en particular los conceptos morales y matemáticos, a cuya luz intentamos corregir los estados de cosas que constatamos empíricamente, ¿no? Es muy llamativo eso, que respecto de los conceptos morales, intentamos corregir el mundo cuando no concuerda con esos conceptos, más que desechar esos conceptos cuando no concuerdan con el mundo. Bueno, esa es más o menos la propuesta que tenía yo. Estamos a 2 minutos del tiempo que me fue asignado. Así Sí, que le quedan un par de minutos, profesor. bueno, la verdad quizá podría redondear un poquito más, pero pienso que sí, un poco repetitivo incluso, discúlpenme, me apuré un poquito, pero quizá devoré algo del tiempo que me correspondía. Quizá únicamente decir que si uno eh, proporciona, o cómo se puede decir, si uno recorta el alcance inicial de la tesis platónica, esta se vuelve mucho más plausible, ¿no? Si uno piensa que claro, que la tesis versa únicamente sobre aquellos predicados que a Sócrates y a Platón le interesaba investigar, porque los diálogos socráticos y los diálogos de Platón, protagonizados por Sócrates, versan enteramente sobre nociones morales y matemáticas, la noción de lo igual, la noción de lo injusto, la noción de lo mayor, de lo menor, de lo pesado, de lo liviano, de lo piadoso, de lo impío, ¿no? No es casualidad que esas sean las nociones que Sócrates investiga. Entonces, si uno considera que la tesis conocer es recordar está restringida de antemano a esos predicados que a Sócrates le interesa elucidar, es mucho más plausible concederle esta tesis. En cambio, claro, si uno le da el alcance irrestricto según el cual todos y cada uno de los objetos que creemos estar experimentando por primera vez, en realidad los estamos rememorando y los estamos encontrando por enésima vez porque conocimos su ejemplar en una encarnación anterior o en una existencia prenatal más bien, bueno, en ese caso la tesis es implausible. Pero hay un núcleo epistemológico interesante que uno podría rescatar una vez que lo despoja de su revestimiento mitológico. Bueno, eso, muchas gracias y muchas gracias por su paciencia y muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, profesor. Yo debo darle una disculpa porque omití algunos antecedentes. ¿No? Los voy a... A sus órdenes. Sí, los voy a realizar para que también la audiencia conozca. El profesor Jorge Mittelman es doctor en filosofía por la Universidad de París-Sorbonne y profesor titular de filosofía antigua en la Universidad de los Andes. Es autor de traducciones, editor de volúmenes colectivos y autor de varios artículos especializados publicados en revistas internacionales de su especialidad. Dicho eso, profesor, y con las disculpas consiguientes, no, por favor. Le agradecemos a usted su participación y vamos a pasar entonces a realizar algunas preguntas que están enviadas a través del chat. ¿Ya? La primera pregunta dice así, es de Andrés Contreras. Si conocer es recordar, ¿sería bueno a veces desconstruir el conocimiento? No sé muy bien cuál es la aplicación precisa del verbo de construir. En este caso, quizá el colega Andrés podría darnos alguna indicación de cuál es la acepción precisa en la que él está tomando ese infinitivo allí de construir. Si tiene el sentido como más intuitivo y menos técnico de desmontar,
examinar. Yo creo que efectivamente esa invitación sería más que atendible porque la noción socrática de que está en la apología, ¿no? Esa famosa máxima según la cual la vida humana consiste en la crítica y en el examen, ¿no es cierto? Una vida no sometida a examen no es propiamente humana. Bueno, es casi una invitación a la crítica, en el sentido moderno, ¿no? Y claro, a desmontar aquellas cosas que damos por supuestas ordinariamente. A mí me gusta mucho esa definición de la filosofía que creo que daba un scholar alemán, Wolfgang Wieland, ¿no? Que decía que la filosofía era el análisis de lo obvio, ¿m? En el sentido de que es la descripción y la articulación conceptual de las obviedades no es para nada obvio, digamos. La obviedad es el tema de la filosofía, pero la exposición conceptual de esa estructura cotidiana, bueno, eso ya es súper refinado. Y me parece a mí que aquello a lo que uno asiste en el Sócrates platónico, es un poco ese ejercicio de examen que vuelve sobre cuestiones que nos son cotidianamente familiares. Entonces, es muy bonito ese motivo, porque Platón siempre considera que uno está regresando, que está siempre... El ámbito de las humanidades para Platón no es... O sea, en Platón encontramos una de las demarcaciones más interesantes entre lo que los alemanes llaman las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, digamos, ¿no? Porque Platón considera que en las humanidades, el conocimiento propio de las humanidades no es un conocimiento que avanza por la anexión de lo desconocido, digamos, ¿no? Por la anexión de territorios y la incorporación de territorios que hasta entonces nadie había frecuentado, sino que más bien consiste en volver a recorrer territorios que ya nos eran familiares, pero que ahora tenemos que mapear, digamos, que tenemos que elaborar una cartografía rigurosa de esos territorios en los que ya de antemano siempre transitamos, ¿no? Y la tesis Conocer es Recordar tiene que ver con eso, con la idea de que nadie es ajeno al ámbito del humano, a las nociones morales, ¿no? Y el conocimiento moral tiene siempre la forma de una reapropiación reflexiva y nunca la forma de una adquisición a partir de cero. Entonces todos estamos ya equipados de aquello que queremos investigar, ¿no? Eso es lo bonito de la paradoja del Menón. El conocer es de alguna manera recordar, porque no hay nadie adquiere este tipo de conocimiento a partir de cero y por primera vez, sino que cuando estamos haciendo filosofía nos percatamos de que en realidad estamos explicitando algo que ya poseíamos de un modo relativamente indistinto. Pero no es como en geografía, que uno descubre un continente desconocido, o en química, que aparece un elemento, o en astrología, que aparece quizá un satélite, astronomía, ¿no? Entonces, claro, no hay datos nuevos, los datos son siempre los mismos, los datos de la condición humana, pero la elaboración es siempre sorprendente, novedosa, ¿no? Bueno, esa es la vida sometida a examen, ¿no? Si esa es la acepción ingenua que yo tomo de construir, no sé si le sirve al colega Andrés Contreras. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Raúl Pineda. Dice, ¿cómo conciliar la tesis platónica de la reminiscencia del alma con la concepción cristiana de la realidad? Bueno, la tesis platónica de la reminiscencia es quizá uno de los aspectos del platonismo más difíciles, menos solubles en la teología cristiana, digamos, ¿no? Porque lo que hicieron Agustín y tantos otros, ¿no? Fue platonizar el cristianismo y proveer una matriz conceptual platónica para procesar la revelación cristiana, ¿no? Pero hay ciertos núcleos doctrinales que son muy difícilmente asimilables en clave cristiana y no se pueden responder sin más, ¿no? Al lenguaje de la teología revelada. Y me parece a mí que la tesis de la existencia prenatal del alma es muy difícil de cristianizar, ¿no? No soy un especialista en Agustín de Hipona, que es uno de los grandes, bueno, en fin, de las personas que articularon esta síntesis platónico-cristiana, pero me gustaría ver qué hace él con esto, ¿no? Pero me parece a mí que efectivamente en la medida en que la tesis de la reminiscencia tiene como contraparte ontológica la preexistencia o la existencia prenatal del alma, no hay vuelta que darle, ahí no hay conciliación posible, me parece a mí. Por eso quizá es que teólogos cristianos posteriores se sintieron más cómodos con Aristóteles que con Platón en ese ámbito, en psicología, digamos, en psicología moral. Ok, muchas gracias. Otra pregunta viene del profesor Marco Antonio Ramis y dice, ¿podría reconocerse los elementos a priori en esta narración? Pero ¿no habrá más bien un antecedente del innatismo moderno?
Puede ser, sí, sí, me parece que más que, a mí, digamos, me parece muy pertinente la observación del profesor. Eh, claro, uno podría discutir a qué tipo de innatismo está apuntando Platón, pero me parece que hay, por ejemplo, la versión tradicional de Platón sostiene que su innatismo es un innatismo muy duro, muy similar bueno, en fin, al innatismo moderno que uno podría encontrar en Leibniz, ¿no es cierto? Donde efectivamente el alma parece estar equipada de un conjunto de categorías conceptuales muy precisas, ¿no? Pero hay formas de leer a Platón que hacen ¿cómo se puede decir? Lecturas deflacionarias del innatismo platónico que son bastante atractivas, como por ejemplo aquellas que consideran que el innatismo platónico puede leerse en clave estrictamente epistémica y no en clave ontológica o metafísica. ¿Y qué significa esto? Que el lenguaje equipa a las personas de nociones morales que muchas veces son incapaces de definir. Por eso es que los interlocutores de Sócrates siempre caen en perplejidad cuando Sócrates los interroga, porque son incapaces de definir. Pero su ignorancia definicional no significa que sean completamente ajenos a aquellas nociones que son incapaces de formular definicionalmente. Tenemos todos nos movemos en esa gama media que el Menón explora, que es ese territorio en el cual conocemos suficientemente un concepto como para ejemplificarlo y para aplicarlo a un objeto, aun cuando no tenemos la capacidad de formular una definición estricta que lo delimite respecto de otros conceptos fronterizos, por ejemplo. El caso del aprendizaje moral es un ejemplo muy claro de esto. Sócrates a veces enfatiza de modo unilateral la definición e identifica conocimiento con definición, de tal manera que quien no es capaz de definir es simplemente un ignorante. Lo bonito que hace Platón acá en el Menón es que nos muestra que aquel que ignora, aquel que no es capaz de definir una noción, no necesariamente carece de una cierta familiaridad con aquello que resulta incapaz de definir, ¿no? Porque toda tentativa definicional consiste en el refinamiento de un concepto previamente poseído. ¿Y qué es lo que nos pone en posesión de los conceptos que intentaremos definir socráticamente? Bueno, no tenemos por qué suponer que hay una existencia prenatal del alma que nos equipe de esos conceptos. La verdad es que podemos suponer que es el trato lingüístico en una comunidad humana el que nos equipa con ciertas nociones que después la filosofía se reapropia definicionalmente, ¿no? Pero eso. Entonces, claro, efectivamente, lo que aparece por primera vez en el Menón es este problema que es tan caro a los modernos, ¿no? A los filósofos modernos, que es el problema del conocimiento a priori, ¿no es cierto? La idea de que hay ciertos conceptos muy sui generis para los cuales la experiencia mundana no proporciona condiciones suficientes, ¿no? Entonces parece haber un excedente normativo en esos conceptos que es muy difícil de identificar con la base inductiva a partir de las cuales los extrajimos, ¿no? Porque claro, para formar el concepto de perro parece que son suficientes unos cuantos ejemplares caninos, ¿no es cierto? Y no hay nada demasiado defectuoso en ninguno de los perros que nos encontramos y que nos permita decir que esos perros son deficientemente caninos, ¿no es cierto? Pero el concepto de justicia tiene algo muy peculiar que no tiene el concepto de perro. Resulta que en todas las aplicaciones de ese concepto encontramos que cualquier situación a la cual apliquemos ese concepto es relativamente deficiente respecto de un estado de justicia perfecta. Por eso que la justicia siempre es un proyecto, ¿no? Por eso que siempre estamos en camino hacia la justicia, porque la justicia no se encuentra nunca plenamente realizada. Entonces, ¿no es cierto? Hay ciertos conceptos que están dotados de un excedente normativo que resulta muy difícil eh, reabsorber en la base empírica o en la base inductiva a partir de los cuales uno extrajo ese concepto. Por eso es que la noción platónica de las entidades matemáticas es quizá más seductora que la noción aristotélico-inductiva de esas nociones matemáticas, ¿no? Para Aristóteles, uno forma la noción de triángulo por inducción a partir de la experiencia de varios objetos o cuerpos triangulares. Pero Platón siempre puede regresar por la ventana, ¿no es cierto?, haciéndonos notar que ninguno de los conceptos, de los objetos triangulares que proveen la base para la formación de ese concepto lo ejemplifica de manera completa. Entonces hay un déficit, y ese déficit lo explica Platón por una noción previa, triangular, con la cual ningún triángulo concuerda. Entonces piensa que tiene que haber el acceso a ese ámbito prenatal.
podemos prescindir nosotros de ese ámbito prenatal e identificar ese ámbito prenatal con, no sé, con el lenguaje. Ahí el profesor Miralbel, por ejemplo, daba una propuesta, ¿no? Decía, Sí. quizás estas nociones a priori se obtienen por procesos inductivos abstractivos inconscientes, quizás, ¿no? El niño que tuvo que oír repetidas veces el número 3 para tener esa noción. Claro, lo interesante es que Platón, en Platón asistimos por primera vez a este tipo no tenemos por qué estar de acuerdo con Platón, pero Platón está tematizando un grupo de conceptos que parecen ser muy particulares. Y es el primero en hacernos reparar en este tipo de problemas. Ok. Ya estamos prácticamente en la hora, tenemos 2 minutos más, podríamos tomar la última pregunta. Dice, ¿qué consecuencias metodológicas en educación tiene la tesis de aprender es igual a recordar? Oh, qué Muy bonito. brevemente. Yo creo que a mí me gusta mucho pensar, digamos, imaginar que tiene relevancia para el aprendizaje de las humanidades. Porque, por ejemplo, la experiencia literaria, la experiencia musical, la experiencia estética en general, construyen sobre la base de una familiaridad previa con aquello que se está adquiriendo. Y el insight platónico es ese, ¿no? Que uno, para estas cosas que a todos nos importan, para estas cosas que tienen que ver con la filosofía, uno siempre está, nunca adquiere por primera vez, ¿no es cierto? No se trata, lo relevante en un texto literario no es la información geográfica, argumental, psicológica que ese texto proporciona, sino que nos relacionamos con esa obra en un plano que ya no es informativo, sino que, ¿no es cierto?, la obra repercute en nosotros a partir de cierto equipaje que uno trae consigo y que aporta a la lectura. Entonces la lectura es siempre un acto de reconocimiento, de reapropiación. Y lo mismo pasa con la música, con las bellas artes en general. Yo creo que en el ámbito de las humanidades, y el ámbito que Platón explora, efectivamente pareciera ser que esas cosas que dice, por ejemplo, el poeta Tellier, ¿no es cierto? Todas esas cosas que amamos antes de haberlas conocido, ¿no? La idea de Tellier es que cuando nos salen al paso por primera vez, en realidad ya eran nuestras, ya nos pertenecían de alguna manera. Y el ámbito de la humanidad es el ámbito de aquellas cosas que, bueno, no podrían sernos ajenas. Entonces, cuando nos encontramos con ellas, sentimos que ya las llevábamos dentro, que no hablan de afuera hacia adentro, no es la mera anexión de información de la cual estábamos desprovistos, sino que en realidad activan en nosotros algo que ya nos constituye. Y eso es lo propio de la humanidad, y yo creo que Platón vio eso, porque que conocer y recordar en ese sentido, en que no hay adquisición, sino que hay más bien reapropiación y Okay. refinamiento y elaboración conceptual. Muchas gracias, profesor, de nuevo por su conferencia muy interesante. Le agradecemos su participación. No, soy yo quien agradece la invitación una vez más a esta jornada de tanta tradición y es un privilegio haber compartido con ustedes. Les pido disculpas Muchas por las gracias. circunstancias un poco especiales y muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias a usted también. Invitamos a los asistentes a las últimas mesas, la mesa paralela 2, 12 y 13, y tienen que cambiar, ¿verdad? Recordamos que tienen que ir a los links de las mesas respectivas. Muchas gracias. Hasta luego.